encontramos en el Laboratorio de Fotogrametría y Fotointerpretación de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, con el objetivo de desarrollar las prácticas de fotointerpretación. Para llevarlas a cabo necesitamos los siguientes equipos: el estereoscopio de espejos, la cual consta de unos lentes con unos espejos especiales que me permiten observar a través de él. También nos vamos a encontrar con un portalentes o portaobjetivos, la cual, como su nombre lo indica, nos permite portar o colocar sobre ellos los objetivos principales. Nos vamos a encontrar también con el equipo, el estereoscopio de espejos, ¿sí?, que luego más adelante veremos cómo será su uso. Y también nos vamos a encontrar con la cuña de paralaje, con su respectiva guía. Otro de los elementos que vamos a utilizar para llevar a cabo las prácticas son marcadores permanentes tipo Sharpie, una regla aproximada de 50 centímetros, las fotografías aéreas sobre el cual vamos a realizar la fotointerpretación, cinta de enmascarar y, como pueden ver aquí sobre la mesa, un trozo de cartulina que nos permite o nos va a ayudar a identificar uno de los procedimientos que se llevan a cabo durante la práctica. Para dar inicio a las prácticas debemos tener algunos conceptos, como son la base instrumental, la línea de vuelo. Sobre las fotografías debemos conocer también qué número de vuelo tiene, qué número de fotografía es, pues es información muy indispensable para poder llevar a cabo la práctica. Inicialmente, como les había mencionado anteriormente, vamos a utilizar el trozo de cartulina, de la cual vamos a identificar o a trazar una línea que va a llevar por nombre línea de vuelo. Esa línea la vamos a trazar por toda la mitad de ese trozo de cartulina que hemos identificado inicialmente. Esta línea que acabamos de trazar sobre la cartulina lleva por nombre línea de vuelo. Esa línea de vuelo nos va a indicar el trazo o el recorrido que tuvo el avión sobre el terreno que se está estudiando, ¿sí? Esa línea de vuelo también nos va a ayudar a identificar la base del equipo y posteriormente la base instrumental. Para poder calcular o determinar la base del equipo, nos vamos a ayudar también de unos alfileres o, en su defecto, de unos palillos. Entonces, utilizando ya el equipo como tal, tenemos que realizar el montaje, ¿sí?, y se realiza de esa forma, extendiendo todas sus partes hacia los exteriores y doblando. Para hacer el guardado de él, simplemente volvemos a doblar primero la parte izquierda, y luego la derecha y hacia el centro. Colocamos el equipo en posición utilizamos los lentes y de esa forma se hace el montaje del equipo. Posteriormente vamos a identificar la base
del equipo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar los alfileres y vamos a observar a través del estereoscopio, tapando uno de los ojos y observando a través de él, determinando la parte céntrica de lo que estemos observando a través del estereoscopio. Debemos observar o debemos tener en cuenta al momento de observar que debe ser de forma totalmente vertical y no ladear nuestra visión hacia los lados, porque puede generar algún error. Entonces, lo ideal es que se mire totalmente vertical a través del estereoscopio y determinar el punto medio del área que estemos observando. También debemos tener en cuenta que cuando coloquemos el alfiler sobre ese punto, que corte la línea que hemos trazado sobre nuestro trozo de cartulina, que es nuestra línea de vuelo. Y se procede de la siguiente forma. Entonces, tapamos un ojo, observamos totalmente de manera vertical y colocamos el alfiler en todo el medio de lo que estemos observando. Seguidamente vamos a realizar el mismo procedimiento con el ojo que había quedado descubierto y colocamos el alfiler en esa posición. Una vez que ya hayamos fijado nuestros alfileres, vamos a marcar esos puntos con el objetivo de determinar la base del equipo. Para poder determinar esa base en el equipo, tendremos que realizar la medición de esa distancia. Y tenemos que la base en el equipo, en este caso, va a ser de 26.2 centímetros. A partir de esa base en el equipo, nosotros vamos a determinar la base instrumental. La base instrumental es la distancia que existe entre dos puntos que al observar bajo el estereoscopio de espejos van a ser puntos homólogos. Es decir, lo que yo vea de un lado lo estaré viendo del otro sobre nuestra área o campo visual que tenemos acá. Como les había mencionado anteriormente, esta base del equipo nos permite o nos va a ayudar a determinar nuestra base instrumental. Entonces, volvemos a realizar el montaje de nuestro equipo. ¿Sí? Observamos a través del estereoscopio y esta vez vamos a fijarnos de que la línea de vuelo, observándolo a través del estereoscopio, se vea una sola y no dos líneas. Listo. Ahí en esa posición ya estamos observando lo que es una sola línea de vuelo. Vamos ahora a colocar los alfileres nuevamente en la posición de los puntos que hayamos marcado como la base del equipo y para poder determinar esa base instrumental vamos a realizar los siguientes pasos. Observamos a través del estereoscopio. Vamos a tomar el alfiler de nuestro lado derecho y vamos a realizar un movimiento lento de izquierda a derecha, ¿sí? Porque inicialmente estamos viendo dos alfileres y la idea es que se vea uno solo utilizando el estereoscopio de espejos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, supongamos que estos son los alfileres. Entonces tenemos un alfiler del lado izquierdo, del lado derecho, y al momento de hacer este movimiento, bajo el estereoscopio lo que vamos a obtener es una sobreposición de esos dos alfileres, obteniendo una sola imagen. Cuando ya logremos obtener una sola imagen,
dejamos el alfiler quieto y procedemos a medir esa distancia entre esos dos alfileres. Ahí ya estoy viendo uno solo. Retiro el equipo para realizar la medición entre la distancia entre los dos alfileres y obtengo una primera medida de 26 centímetros. A diferencia de la base del equipo que hayamos obtenido inicialmente, ya tenemos una corrección de 2 milímetros. Este procedimiento de mover el alfiler de izquierda a derecha muy suavemente para poder determinar la base instrumental se va a repetir un número determinado de veces. Siempre recomiendo que sea un número impar. Y también lo otro que recomiendo es que sea una cantidad considerable, pues nuestra visión no está acostumbrada al tipo de aumento que tiene el lente y a los espejos que posee el estereoscopio de espejos. Entonces, siempre recomiendo una medición más o menos de 11 mediciones para poder determinar la base instrumental. Adelantándome un poco a lo que es este procedimiento de determinación de la base instrumental, esa base instrumental para mí es de 25.5 centímetros. Esta base instrumental puede variar de acuerdo al fotointérprete que esté desarrollando el trabajo, pues nosotros tenemos una distancia entre ojos diferente a la de otra persona, tenemos una capacidad visual también muy diferente. También podemos trabajar el procedimiento de forma directa, es decir, utilizando las fotografías, pero lo recomendable es determinar la base instrumental. Como les había mencionado, mi base instrumental es de 25.5 centímetros. Entonces definamos ahora sí base instrumental. Entonces, base instrumental es la distancia entre dos puntos que son homólogos bajo el estereoscopio de espejos. Luego, ya a partir de esa distancia, procedemos a hacer el montaje de las fotografías. ¿Sí? De las fotografías aéreas, como les había mencionado, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta lo que es el número de vuelo y el número de la fotografía. El número de la fotografía vamos a tener en cuenta que debe ser consecutiva una de la otra. Como podemos apreciar, este tiene el número de fotografía número 197 y el par de su fotografía es la 196. También pudo haber sido, si trabajamos con la 197, pudo haber sido la 198, pues ya que son fotografías con numeración consecutiva. Referente al número de vuelo, ellos deben ser de características iguales, es decir, va a poseer el nombre de la empresa que tomó la fotografía y el código de la ciudad o del país donde fue tomada la fotografía y su respectivo número. Para este caso, estas fotografías fueron tomadas por el IGAT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tiene el código, que es la letra C, que es de Colombia, y el número 2535, que determina con mayor precisión la zona donde fue tomada. Como podemos ver en la otra fotografía, también posee el mismo número de vuelo, IGAT C2535. Bien, para comenzar a trabajar sobre las fotografías o a realizar el montaje de las fotografías, inicialmente, aunque se recomienda trabajar directamente sobre la foto,
cuestiones académicas, protegemos la foto con un acetato para evitar rayones sobre ella. Y se hace que el acetato cubra mayormente la fotografía, quedando de esta forma. ¿Sí? Entonces, sobre ese acetato es donde nosotros vamos a determinar una de las partes o principios fundamentales para desarrollar el proceso de, bien sea de fotointerpretación o de fotogrametría. Entonces, como les estaba mencionando, uno de los principios o fundamentos básicos para hacer el montaje de las fotografías es que nos vamos a ayudar de una serie de pestañas que tiene la fotografía, bien sea en sus esquinas, ¿sí?, o en sus partes medias. En este caso, tiene 8 pestañas, de las cuales esas pestañas reciben el nombre de marcas fiduciales. Esas marcas fiduciales nos van a permitir identificar el punto medio de cada fotografía, que va a llevar por nombre punto principal. ¿Cómo vamos a realizar la identificación de ese punto principal? Entonces, mediante la unión de las marcas fiduciales que sean opuestas, es decir, parte media con parte media opuesta o esquina con su esquina opuesta, determinando o haciendo unos pequeños trazos sobre la mitad de la fotografía. Entonces, con la ayuda de las marcas fiduciales, vamos a trazar una pequeña línea o un trazo pequeño aquí sobre la mitad de la fotografía para poder identificar el punto medio o punto principal de esa fotografía. Este procedimiento lo vamos a realizar en ambas fotografías. Ya tenemos una, vamos a hacerla en la siguiente. Entonces ya tenemos ambas fotos con su respectivo punto principal. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el punto homólogo de esta fotografía. Es decir, este punto principal que obtenemos en esta lo vamos a encontrar en esta fotografía y va a llevar el nombre punto homólogo. Y lo mismo, este punto principal de esta fotografía lo vamos a encontrar en su fotografía par o homóloga. Entonces, para ello debemos tener en cuenta que la fotografía presenta algunas características. Específicamente hablamos de 7, que son la sombra, el patrón, el lugar, la forma, el tamaño, la textura y el tono. A partir de esas 7 características, nosotros podemos ya empezar a buscar lo que corresponde al punto homólogo de cada fotografía. Pero no vamos a utilizar las 7 características, vamos a fijarnos siempre en la forma, el lugar y el tamaño. Entonces, además de tener en cuenta estas 7 características, vamos a tratar de que el número de vuelo y el número de la fotografía bien sea puede quedar a la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en este caso la voy a dejar mirando hacia la derecha, ¿sí? Como pueden ver ahí, ambos números de vuelo, ambos números de foto que estén hacia el lado derecho. Luego, de acuerdo a las características que posee la fotografía, por ejemplo, las formas, podemos encontrar aquí estas partes oscuras
que posee una forma bien determinada, entonces vamos a buscarla en la otra fotografía. Entonces, uno de los puntos clave es que hacia aquí está en la parte media de la fotografía, en la otra fotografía no la voy a encontrar ahí, sino que la voy a encontrar en uno de los laterales. Bien, en este caso, como dejé ambas fotografías corridas hacia la derecha, entonces lo voy a buscar hacia el borde interno o mirando hacia la otra fotografía. Entonces, como podemos apreciar aquí, vamos a tener la misma forma. Vamos a tener este de aquí, este cuerpo oscuro que tenemos acá, es este mismo acá en la otra fotografía, lo mismo de este. Una vez identificado esas formas, entonces vamos a aproximarnos lo más posible a este punto principal en la otra fotografía, de acuerdo a esa variedad de formas, de tonos, de tamaños, etc. Entonces, decimos que esta parte de este cuerpo oscuro que tenemos aquí es esta de acá. Yo voy a tratar de acercarme a este punto principal en mi otra fotografía. Entonces, podemos ver que hay una serie de líneas paralelas que me van a ayudar a identificar ese punto homólogo sobre esta fotografía. Cuando identifiquemos ese punto principal en la otra fotografía, que es su punto homólogo, vamos a trazar o a marcar un pequeño punto para dejarlo fijo ahí. Y lo mismo vamos a trasladar. El punto principal de aquí lo vamos a trasladar a la siguiente fotografía. Listo. Y ya tenemos marcado lo que es el punto principal. Vamos a darle nombres. Punto principal número 1 con su respectivo punto homólogo 1. Punto principal 2 con su respectivo punto homólogo 2. Listo. Es para que lo vean. Aquí. Listo. Ahora, lo que sigue es que vamos a unir punto principal con punto homólogo de una sola fotografía mediante una línea. ¿Sí? Lo hacemos en ambas fotografías. Ahí las tenemos. Y esas líneas que acabamos de trazar, como lo habíamos mencionado anteriormente, la línea que tenemos sobre nuestro trozo de cartulina va a ser la línea de vuelo. Ya no la vamos a tener aquí sobre nuestra cartulina, sino que la vamos a tener sobre la fotografía. Entonces, ¿para qué nos sirve esa línea de vuelo? Esa línea de vuelo nos va a servir para poder orientar las fotografías, junto con una de las características que habíamos mencionado anteriormente, que es la característica de las sombras. Entonces, las sombras y la línea de vuelo en cada una de las fotografías me permiten orientar de forma correcta las fotografías para poder observarlas bajo el estereoscopio de espejos. ¿Qué debemos tener en cuenta sobre las sombras? Que esas sombras deben estar mirando hacia el fotointérprete, es decir, hacia quien esté observando las fotografías. Para poder identificar las sombras, podemos basarnos en los relieves que posee la fotografía, ¿sí? Si hay bastantes montañas, en una fotografía que es montañosa, en una zona montañosa, o simplemente nos vamos a ayudar con las sombras que produce la nube sobre la superficie terrestre. Un claro ejemplo, como podemos observar aquí, de esta fotografía es que en esta parte de aquí superior hay presencia de nubes, que son los tonos blancos que estamos viendo ahí. Entonces podemos observar que la fotografía o que la nube proyecta la sombra hacia ese lado, hacia esa dirección. Lo mismo aquí, la nube está proyectando su sombra
hacia este lado, hacia este lado. ¿Eso qué quiere decir? Que esas sombras, como pueden ver ahí, están mirando hacia acá, es la forma como yo debo colocarlas sobre la mesa. Miremos la otra fotografía. También hay alguna presencia de nubes, ¿sí? Y podemos ver que su sombra está proyectada hacia abajo. Y debemos tener en cuenta que debe estar en dirección del fotointérprete. Listo, ya tenemos más o menos completado el procedimiento de orientación. Lo que vamos a realizar ahora es pegar una de las fotografías, o sea, de la parte izquierda, ¿sí? Tratando de que el punto principal coincida con la base en el trozo de cartulina. Entonces, lo colocamos ahí y vamos a tener en cuenta de que la línea de vuelo que tenemos en la foto coincida con la línea de vuelo que tenemos en la cartulina. Una vez que ya tengamos la posición de esa fotografía, procedemos a fijarla con la ayuda de la cinta, ¿sí? Listo. Y posteriormente a ella vamos a colocar la otra fotografía, pero para ello vamos a tener en cuenta lo que era la base instrumental. Y recordemos ahora nuevamente el concepto de base instrumental. La base instrumental es la distancia entre dos puntos, pero no habíamos mencionado qué puntos era lo que íbamos a tener en cuenta. Esos puntos son los que acabamos de determinar sobre la fotografía, que es el punto principal y su punto homólogo. Entonces, la base instrumental, definiendo nuevamente, es la distancia que existe entre el punto principal en una fotografía con su respectivo punto homólogo en la fotografía consecutiva. Entonces, les mencionaba que mi base instrumental era de 25.5 centímetros. A esa distancia voy a pegar la segunda fotografía. ¿Qué debo tener en cuenta? Que también esa línea de vuelo que hay en la fotografía coincida con la línea de vuelo del par de fotografía. Entonces tenemos una distancia de 25.5. Listo. Ya está de forma paralela a la línea de vuelo y pegamos nuestra segunda fotografía. Y de esa forma ya tenemos orientada y nuestras fotografías de trabajo listas. Ahora vamos a tomar de nuevamente el estereoscopio de espejos y vamos a observar a través de él. Lo primero que vamos a realizar es que las líneas de vuelo queden de forma continua. Es decir, que no vaya a tener, por decirlo así, dos líneas, una encima de la otra, sino que sea una consecutiva a la otra ahí, o que esté sobrepuesta una de la otra. Entonces, ¿cómo lo logramos? Entonces vamos a fijarnos en las patas que tiene el estereoscopio, que quede lo más central posible. Vamos a fijar nuestra parte izquierda y las patas de la parte derecha vamos a hacer un movimiento arriba, abajo, muy suavemente. Y al mismo tiempo vamos a estar observando a través del estereoscopio para lograr que se obtenga una sola línea de vuelo. Listo. Ya ahí en ese momento ya se está observando una sola línea de vuelo. Cuando logramos este procedimiento, vamos a notar que cuando estemos observando las fotografías se va a producir un efecto de 3D.
Es decir, vamos a obtener lo que se le conoce como la visión estereoscópica. ¿Qué es la visión estereoscópica? La visión estereoscópica es la sensación o la visión que tenemos sobre el estereoscopio de espejos, donde nos indica que hay una sobreposición entre dos puntos que van a producir un efecto de paralaje. Es decir, que nos va a dar una sensación de profundidad a partir de imágenes planas, como son las fotografías que estamos utilizando. Entonces, cuando observamos a través del estereoscopio, vamos a notar que se observa de forma en 3 dimensiones. Es decir, ya no vamos a tener un plano X y Y, sino que vamos a tener también una visión de un plano Z, que es la elevación. Una vez que ya tengamos todo listo, el estereoscopio de espejos montado sobre las fotografías aéreas, vamos a desarrollar la identificación de elementos sobre la fotografía. Es decir, vamos a estar trabajando lo que es fotointerpretación. ¿Para qué me sirve la fotointerpretación? Me sirve para poder identificar elementos sobre un terreno que sea de difícil acceso, bien sea por condiciones de relieve o por condiciones sociales, ¿sí? Y que yo no obtenga acceso directo para realizar una identificación de elementos sobre una zona determinada. También podemos decir que la fotointerpretación o fotogrametría es un complemento o es un procedimiento muy a la mano de lo que es el concepto de topografía, pues también podemos realizar mediciones sin estar en contacto directo con el terreno, como lo hacemos en topografía, que tenemos que estar en el sitio o en el lugar de trabajo para realizar esas mediciones. Ya hablando de ello, entonces, otra de las características que podemos o que debemos conocer de la fotografía es la distancia focal que posee la cámara cuando se tomó la fotografía, y debemos tener en cuenta las alturas. ¿Qué alturas? La altura de vuelo, es decir, a la altura a la que estuvo o a la que se tomó la fotografía desde una plataforma, que puede ser un avión, un globo, un helicóptero, etc. Y la altura sobre el nivel del mar. Con esas partes, con esa altura y con esa distancia focal, podemos nosotros determinar lo que es la escala de la fotografía. Esa escala de la fotografía, al realizar mediciones sobre la fotografía, podemos determinar distancias en el terreno reales. Es decir, lo que yo tenga aquí en mi fotografía lo voy a tener de forma real en una serie de cálculos. Como se les había mencionado anteriormente, para poder identificar elementos sobre la fotografía debemos tener en cuenta lo que son las sombras, el patrón, el lugar, la forma, tamaño, textura, y con esas características vamos a empezar a jugar para poder determinar los elementos. Un claro ejemplo para identificar lo que son elementos como son el río, la vía, es que teniendo su forma, es que nosotros tenemos que la vía puede ser de forma recta y presentar algunas curvaturas, mientras que un río en su forma natural va a ser de forma sinusoidal. Entonces ya estamos jugando con una de las características. Otra de las características que podemos utilizar para diferenciar una vía de un río es su tonalidad. Las vías nosotros sabemos que son, dependiendo de su carácter, es decir, si es una vía principal, una secundaria o terciaria, va a presentar algunas características. Por ejemplo, una vía principal va a estar pavimentada, y si está pavimentada, si es con concreto o con un pavimento flexible, entonces si es un pavimento flexible va a ser de una tonalidad oscura, ¿sí? Y si es un concreto, entonces su tonalidad va a ser un poco más blanca. Entonces ya estamos hablando de una segunda característica. Entonces tenemos la forma,
tenemos el tono y también podemos jugar con la textura. La textura en algunas partes de la vía presenta presencia de cobertura vegetal, la cual me va a producir una textura sobre los bordes de la vía, ¿sí? Como puntos oscuros aislados, ¿sí? Mientras que en un río esa cobertura vegetal va a estar acompañada a lo largo de ese sendero que nos va dejando el río. Entonces ahí tenemos otra de las características que nos permite diferenciar un río de una vía. También tenemos el tamaño. Cuando hablamos de tamaño sobre una vía, estaremos hablando de lo que es el grosor o el ancho de la calzada, el ancho de la vía. El ancho de la vía, nosotros observamos que va a ser totalmente uniforme en toda su longitud, mientras que en un río va a presentar variación en su ancho a lo largo o a través de su longitud. Por ejemplo, puede presentar zonas delgadas en zonas de curva por efectos de depositación, de sedimentación o de erosión. Podemos observar que en las curvas logra ser más ancho y en sí va cambiando de forma o de tamaño. Con esas características ya nosotros podemos diferenciar un río de una carretera sobre la fotografía. Si nosotros estamos hablando ya no de una vía, de un río, sino que vamos a hablar de cobertura vegetal, entonces podemos tener que si hablamos de un cultivo va a presentar formas totalmente conocidas o regulares, como son cuadrados, rectángulos, trapecios, pues como es una zona intervenida por el hombre, entonces tiende a tener formas bien definidas. Mientras que una cobertura vegetal de un bosque nativo o de un bosque que no ha sido intervenido por el factor humano, entonces va a presentar formas irregulares. Si seguimos hablando de la cobertura vegetal, otro sería la textura. La textura, si encontramos una textura bastante algodonosa sobre un área específica, vamos a decir que es una zona con cobertura vegetal muy alta. Si vamos haciendo una escala de esa textura, de tener un poco más, por decirlo así, áspera, entonces vamos a decir que ya la cobertura vegetal ya no es alta, sino va a ser de media. Y si hay una textura totalmente lisa o bastante áspera, entonces hay presencia de poca cobertura vegetal. Perdón. También podemos describir que la cobertura vegetal sobre un cultivo puede ser también identificada mediante la textura. Cuando es un cultivo es joven, cuando está en su fase media y cuando ya un cultivo está totalmente maduro. Entonces, la textura nos permite identificar esa parte. Una textura de un cultivo joven, pues simplemente va a presentar líneas, ¿sí? Unas ondulaciones de líneas. Y cuando hay un cultivo ya maduro, cuando esté totalmente algodonoso esa textura. También vamos a jugar con lo que es el tono. El tono nos va a marcar también, si es un tono oscuro, hay bastante presencia de cobertura vegetal, y si hay un tono claro, hay poca cobertura vegetal. Bien, entonces, sin más preámbulo a lo que es la identificación de elementos en esos dos ejemplos que dimos, vamos a utilizar nuestro estereoscopio de espejos. Ya saben, siempre que desmontemos el equipo hay que realizar el mismo procedimiento: fijar una de las patas izquierda, mover arriba abajo la pata derecha, obtener una sola línea de vuelo y lógicamente vamos a tener la sobreposición de los dos puntos, punto principal con un punto homólogo, que se vean uno solo, ¿sí? De dos imágenes a uno solo. Ya teniendo listo el estereoscopio, observando a través de él
vamos a identificar los elementos que vimos, por ejemplo, vías, carreteras o en su defecto cuerpos de agua o material o cobertura vegetal. Entonces, una de las ayudas que nosotros tenemos es que podemos utilizar una variedad de colores para identificar esos elementos. Por ejemplo, el río, fácilmente nosotros lo podemos referenciar con un color azul. Una carretera lo podemos referenciar con un color negro, cobertura vegetal con un color verde, y en su defecto, si no tenemos más colores o si presentamos un solo color, entonces vamos a jugar con las formas que nosotros hagamos sobre la identificación de los elementos. Es decir, vamos a crear un cuadro de leyenda o un cuadro de convenciones que me permitan referenciar lo que yo tenga en la imagen o lo que yo haya identificado en un cuadro de convenciones si tan solo poseemos un solo color. Esta vez pues contamos con una serie de colores, entonces podemos trabajar con colores distintos. Vamos a identificar entonces lo que son ríos, que se me había olvidado comentarles. Otra de las características que me permite diferenciar un río de una carretera es que los ríos se encuentran en intersecciones entre dos montañas, es decir, en el fondo de la montaña. Es decir, si yo tengo esta montaña acá y tengo otra montaña acá, entonces el río probablemente nos puede estar pasando por todo el fondo. Y a esa característica sería el lugar. Mientras que si hablamos de una vía, entonces la vía también algunas veces la vamos a encontrar en el fondo, pero generalmente siempre van a estar sobre la falda de la montaña y se van a encontrar de forma paralela a los ríos. Entonces, ya entrando en materia aquí, utilizando el estereoscopio, vamos a identificar lo que son cuerpos de agua, en este caso ríos. Es de descartar o de mencionar que si nosotros somos o manejamos la mano derecha, trabajemos sobre la fotografía derecha. Porque si nosotros trabajamos sobre la fotografía izquierda, entonces nuestra misma mano nos va a estar entorpeciendo la visión. Entonces realizamos a marcar o hacer el trazo por donde está el paso de un río, quebrada o cuerpo de agua. Ese cuerpo de agua puede, como se mencionó, puede ser de textura de un tono oscuro y brillante, mientras que una vía puede ser un tono oscuro opaco. Entonces de esa forma también podemos identificar lo que es un cuerpo de agua, en este caso un río. Aquí en esta fotografía que tenemos también podemos identificar caminos, pues se observan como líneas delgadas de un tono blanco, la cual esos caminos me van a comunicar, bien sea una finca de la otra o una ciudad de la otra, etc. También vamos a encontrar aquí en nuestra parte de la fotografía un cuerpo de agua, como lo es un lago, ¿sí? Pues este lago presenta una tonalidad oscura, con un tono más o menos brillante, pues los cuerpos de agua tienden a absorber, tienden a reflejar la luz solar. En cuanto a la cobertura vegetal, en esta fotografía podemos identificar que hay poca cobertura vegetal en la mayoría de la fotografía. También
podemos decir que hay una cobertura media. Entonces, como vamos a utilizar el mismo color para la cobertura vegetal de media y poca, entonces vamos a generar lo que es un cuadro de convenciones. Es decir, para la cobertura vegetal media podemos trabajar la forma que tiene con cruces, ¿sí? Y la cobertura vegetal que hay poca, con poca cobertura vegetal, entonces vamos a trabajar con la forma y puntos. Entonces, cuando nosotros hagamos el cuadro de leyenda, entonces decimos que la forma irregular con cruces son cobertura vegetal media. Cuando encontramos la forma con puntos, decimos que es cobertura vegetal poca. Y si hay bastante o mucha, entonces podemos identificar la forma y totalmente rellena. Entonces ya sabemos que hay bastante o hay alta presencia de cobertura vegetal. En esta fotografía también podemos identificar lo que son cultivos, y esos cultivos pues ya podemos determinarlos con otro color, por ejemplo en el caso del rojo, y ya sabemos que esa clase de cobertura vegetal presenta formas bastante conocidas como son rectángulos, cuadrados, etc. Un cultivo. Bueno, y de esta forma es que nosotros realizamos el procedimiento de fotointerpretación. Ya lo que es el proceso de fotogrametría, tendríamos que utilizar los lentes, los objetivos, y tendríamos que utilizar lo que es la cuña de paralaje. Esta cuña de paralaje, en otras prácticas de fotogrametría se utilizan, por ejemplo, esta malla de puntos la utilizamos para el cálculo de áreas. Estas líneas que tenemos aquí la podemos utilizar para calcular distancias y en su defecto distancias verticales o horizontales. Las distancias horizontales pues, ya sabemos que es distancia entre un punto y otro, y las distancias verticales es para conocer la elevación que tiene un punto sobre otro. Es decir, estaremos hallando las cotas de ese terreno. Y ya eso sería otra práctica. Podemos apurarte aquí. No, es que voy a seguir explicando aquí y ahí sí despido. Nos vemos en otra oportunidad. Ajá. 3, 2. Un trabajo final sería entonces colocar la zona donde se desarrolló el proyecto, ¿sí? También vamos a colocar el día, o sea, es decir, la fecha, qué tipo de práctica se desarrolló, quién presenta el trabajo, es decir, autores. Muy importante sería el cuadro de convenciones.
También otra de las cosas muy importantes que debemos resaltar es el número de vuelo y el número de fotografía. Entonces esos datos deben ir consignados, ¿sí? Vamos a mostrarla aquí, sobre la parte que no se utilizó de la fotografía. Pues simplemente cuando nosotros realizamos un trabajo de fotointerpretación no vamos a obtener totalmente una cobertura de la fotografía. Es decir, porque debemos tener en cuenta otros dos conceptos, que son el recubrimiento lateral y el recubrimiento longitudinal. Ese recubrimiento lateral es el que me va a permitir o me va a indicar cuál es mi zona de trabajo. ¿Sí? Pues recordemos que ese recubrimiento longitudinal se da en el traslapo de esas dos fotografías. Mientras que el recubrimiento lateral se va a dar de forma vertical, es decir, entre una línea de vuelo y otra línea de vuelo. Totalmente diferentes. Entonces, como les estaba mencionando, para hacer entrega en un trabajo de práctica de interpretación de elementos de la fotografía, entonces debemos consignar lo que es la zona de trabajo, la fecha, el tipo de práctica que desarrolló, un cuadro de convenciones de los elementos que hemos identificado, el número de vuelo y el número de la fotografía. Y de esa forma hacemos la entrega del informe de fotointerpretación. Bueno, no siendo más, damos por terminado la práctica de fotointerpretación y quedaría para una próxima lo que es el tema de fotogrametría, medición de áreas, longitudes y elevación.